por asistir a esta importante reunión que versa sobre insuficiencia intestinal. Creo que esta reunión era necesaria porque hemos tenido en los últimos años muchos niños con este diagnóstico que antiguamente fallecían. Y ahora, gracias a la tecnología, hemos podido sacarlos adelante y en buenas condiciones. Esto, con mucho orgullo puedo decir, todos se han manejado en pediatría. Y desde pediatría han sido dados de alta en buenas condiciones a sus hogares, ya sea aquí en Santiago o en regiones. En este momento en el hospital tenemos 3 niños con este diagnóstico acostados que son herencia del Hospital San Borja Riarán. Y uno nos está dando mucho trabajo, así que creo que esta reunión viene muy bien para los momentos que estamos viviendo nosotros como CR Pediatría. Empieza la doctora Nicole Barnett y después continúa la doctora, tengo entendido, la doctora Torrejón y la doctora Carolina Rendich, que es la pediatra que más experiencia tiene en el manejo de estos niños. Muchas gracias y adelante, Nicole. Muchas gracias, doctora. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Puros médicos, mira. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Nicole Barnett, soy becada de pediatría de acá del Hospital Roberto del Río. Y hoy vamos a hacer la reunión clínica de insuficiencia intestinal enfocada sobre todo a los niños con síndrome intestino corto. Como tutoras de esta presentación, también tuve la ayuda de la doctora Torrejón de parte de nutrición, la doctora Pascal Patrí, también de nutrición, y la doctora Carolina Rendich, que como bien dijo la doctora, es la pediatra que en general está a cargo de estos niños en la sala de pediatría. Bueno, como hoja de ruta vamos a hacer una pequeña introducción, una definición de lo que se entiende por insuficiencia intestinal, hablar un poco de la epidemiología, las causas que provocan esta enfermedad, hablar un poco del funcionamiento normal del sistema gastrointestinal, ya que sabiendo cómo funciona normalmente vamos a entender mejor la clínica de estos pacientes y las bases de su tratamiento. Y finalmente hablar un poco de las complicaciones que presentan estos pacientes y, bueno, finalmente terminar con algunas conclusiones. Bueno, como introducción sabemos que la insuficiencia intestinal es un síndrome complejo, pero que actualmente tiene una alta sobrevivencia, ya que en los años 60, con la aparición de la nutrición parenteral, la mortalidad disminuyó enormemente y nos ha permitido manejar a estos niños de mejor forma. Lo que entendemos por insuficiencia intestinal es una reducción de la masa intestinal bajo un mínimo necesario que nos permita la digestión y la absorción adecuada de nutrientes que nos van a permitir un crecimiento adecuado de un niño. Existen otras definiciones que son un poco más estrictas en cuanto a tiempo en que el niño requiere nutrición parenteral o disminución de cierto porcentaje de la masa intestinal para la edad del niño. Pero encontré que esta era una definición bastante general y que en el fondo aclara muy bien lo que significa la insuficiencia intestinal. Como causas de insuficiencia intestinal vamos a tener 3 grandes grupos. Tenemos el síndrome de intestino corto, que puede ser por causas como prenatales o congénitas o adquiridas. Segundo, tenemos las enteropatías congénitas y como tercero tenemos las enfermedades neuromusculares intestinales. Pero como dije en un principio, esta presentación la vamos a basar principalmente en el síndrome de intestino corto y esto es de lo que voy a hablar a lo largo de la presentación. En cuanto a la epidemiología de este síndrome, se sabe que la prevalencia alcanza los 24.5 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y esta prevalencia va a aumentar en los niños recién nacidos de pretérmino de muy bajo peso, menores a 1.500 gramos, hasta 7 casos por 1.000 recién nacidos vivos. Y por ende se entiende que la incidencia va a ir aumentando a medida que disminuye la edad gestacional. En pediatría, la principal causa de síndrome intestino corto es la enterocolitis necrotizante.
alcanza un alto porcentaje. Y se sabe que los recién nacidos de pretérmino, de muy bajo peso, menores a 1500 gramos, la incidencia de la enterocolitis necrotizante va a aumentar un 3% por cada 250 gramos bajo estos 1500 gramos. Por lo tanto, sabemos que actualmente cada vez tenemos recién nacidos más de pretérmino, y si aumenta la incidencia de la enterocolitis, por consiguiente vamos a tener un aumento de la incidencia de síndrome intestino corto. La mortalidad de esta patología es relativamente baja después de la aparición de la nutrición parenteral. Hay estudios que indican que en el año 2000 la mortalidad era un 5,9% y ha ido a la baja. En solo 5 años bajó a un 4,5%, y estos igual son datos más o menos antiguos. Y la mortalidad principalmente se va a asociar a la enfermedad hepática, que se asocia a la insuficiencia intestinal, y a las infecciones, principalmente a la sepsis. Dentro de las causas del síndrome intestino corto, como ya dije, en primer lugar tenemos la enterocolitis necrotizante, que alcanza hasta un 35%. Posteriormente le sigue el hilio meconial complicado, la gastrosquisis y en menores porcentajes otras patologías como la malrotación intestinal, el vólvulo intestinal, las atresias, las aganglionosis y el trauma. Bueno, hablar un poco del funcionamiento normal del tracto gastrointestinal, ya que así vamos a poder entender la clínica que van a tener estos pacientes. Bueno, sabemos que la primera porción del intestino delgado es el duodeno. Acá principalmente vamos a tener la absorción de calcio, entre un 80 y hasta un 100% del calcio se absorbe en el duodeno, y también tenemos la absorción de fierro, ¿ya? También inicialmente vamos a iniciar la digestión de carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, y también de vitaminas liposolubles. Siguiendo nuestro trayecto del intestino delgado, tenemos el yeyuno y el ileum, donde va a continuar la absorción de los carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, pero como podemos ver acá, si se fijan en la flecha que hay acá abajo, va de un color más oscuro a un color más claro. Esto quiere decir en el fondo que la absorción de estos nutrientes va a ir disminuyendo a medida que avanzamos en el tracto digestivo, y la razón es porque las uniones celulares se van haciendo cada vez más estrechas a medida que avanzamos en el tracto gastrointestinal. Después tenemos la porción terminal del ileum, que se pone un poco aparte porque tiene importancia en la absorción de la vitamina B12, de las sales biliares y del zinc, ¿ya? Posteriormente tenemos la válvula ileocecal, que aparte de regular el paso desde el intestino delgado al intestino grueso, también tiene un poco la tarea de prevenir que se devuelva el material colónico hacia el intestino delgado, en conjunto también con las bacterias que sabemos que normalmente tenemos en el colon. Y bueno, finalmente el colon, que ya es intestino grueso, principalmente se va a encargar de la absorción de agua y algunos electrolitos. Bueno, por lo tanto, la clínica que vamos a tener depende en su gran parte de la porción de intestino delgado sobre todo, y grueso también, del que se haga resección en estos niños. Por lo tanto, si podemos ver acá, si es que tenemos una resección duodenal, vamos a tener malabsorción de hierro, de calcio y algunas vitaminas del complejo B. Si hay resección del yeyuno o el ileum, vamos a tener malabsorción de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, sales biliares, y si afecta la porción distal del ileum, dijimos que también vamos a tener malabsorción de vitamina B12. ¿Ya? Si tenemos una resección a nivel de colon, vamos a tener malabsorción de agua y electrolitos principalmente, ¿ya? La insuficiencia intestinal no solo se manifiesta por malabsorción, si bien es su principal manifestación, también afecta otros órganos. Se sabe que hay pacientes que pueden sufrir insuficiencia pancreática exocrina. A nivel del hígado, pues está la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal, que se caracteriza por esteatopatitis, colestasia, fibrosis, que incluso puede llegar a la cirrosis, ¿ya? A nivel de estómago, se sabe que existe un aumento de la producción de gastrina post-resección intestinal, lo que produce un exceso de ácido en el estómago.
Por lo tanto, este también va a ser uno de los problemas a tratar en estos pacientes. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, en estos pacientes se puede generar una aversión oral. Son pacientes que sabemos que van a estar mucho tiempo en nutrición parenteral y enteral, y muchas veces se deja un poco de lado la alimentación oral, pero va a ser súper importante tenerla en cuenta, sobre todo para la rehabilitación después de estos niños. Ahora, el objetivo del manejo de estos niños es lograr una autonomía enteral, es decir, básicamente que no requieran de una nutrición parenteral para lograr un crecimiento adecuado para su edad. Para esto, el objetivo del tratamiento va a ser lograr una adaptación intestinal. Esto quiere decir que va a haber un proceso compensatorio después de la resección intestinal, donde el remanente tiene que sufrir cambios funcionales y estructurales para aumentar la capacidad de absorción. A nivel macroscópico, esto se va a dar por un aumento de la longitud intestinal y de la dilatación intestinal. Y a nivel microscópico se va a ver por un aumento de la altura de las vellosidades intestinales y mayor profundidad de las criptas. Acá podemos ver una imagen a nivel microscópico, la diferencia que hay entre un paciente al inicio de su insuficiencia intestinal y a la derecha podemos ver el aumento de la profundidad de las criptas y altura de las vellosidades, que es lo que se quiere lograr con la adaptación intestinal. Y se sabe que una nutrición enteral agresiva va a favorecer la adaptación y va a aumentar el porcentaje de autonomía enteral en estos pacientes. Ahora, las probabilidades para lograr una adecuada adaptación intestinal influyen muchos factores, algunos de los cuales son estos. Dependiendo a mayor longitud de intestino residual, los pacientes van a tener una mayor probabilidad de adaptación. A menor edad del momento de resección intestinal, que tengamos presente la válvula ileocecal, que el diagnóstico por el cual el niño tiene un síndrome intestino corto haya sido una enterocolitis necrotizante, que tengamos una motilidad gastrointestinal normal y que haya ausencia de enfermedad hepática severa. En cuanto a la resección intestinal, que también tiene que ver un poco lo que dije de la longitud que va a quedar de intestino, el síndrome intestino corto se clasifica en estas tres cosas en el fondo. El tipo 1 va a ser una resección intestinal, de intestino delgado, va a ser muy amplia, muy grande, por lo tanto este paciente va a ser necesario que quede con una enterostomía, ¿ya? Y generalmente van a ser yeyonostomías de alto débito. Y estos pacientes, al tener en el fondo un intestino delgado tan cortito, les va a ser mucho más difícil lograr la adaptación intestinal, ¿ya? Como segundo grupo, tenemos en que se reseca parte del intestino delgado, pero se logra una anastomosis yeyuno colónica. Y el tercer grupo es que queda parte del yeyuno, ilion, y finalmente hay una anastomosis a colon. Esto es súper importante porque aquí podemos ver que principalmente se va a preservar la válvula ileocecal, que como ya hablé antes, va a ser, en el fondo, aumenta nuestra probabilidad de adaptación. Algunos datos sobre la autonomía enteral. Se sabe que hasta el 65% de los pacientes con insuficiencia intestinal secundaria a enterocolitis necrotizante van a alcanzar la autonomía enteral a los 4 años, ¿ya? Y este porcentaje baja a un 29% si es que es por otro diagnóstico, si es que no fue una enterocolitis en el fondo, ¿ya? Y con respecto a la longitud intestinal remanente, se sabe que se sabe que pacientes que tengan un intestino remanente mayor a 50 centímetros, un 88% va a alcanzar la autonomía en 1 año y hasta un 96% en 2 años. En cambio, pacientes que tengan un intestino residual menor a 50 centímetros, bajan mucho los porcentajes. Un 23% va a alcanzar la autonomía en 1 año, un 38% a los 2 años y un 71% casi a los 5 años. Entonces es una enfermedad que en el fondo va a requerir tratamiento por un largo tiempo. Ahora, parte importante del manejo es que sea multidisciplinario,
¿ya? Esto es muy importante y quiero hacer mucho hincapié en esto, porque tenemos que tener un médico tratante que sea cabecera de este paciente, tenemos que involucrar al equipo de gastroenterología, de nutrología, las nutricionistas, los cirujanos, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, los anestesistas, porque sabemos que van a requerir nutrición parenteral por un largo tiempo, enfermería para los cuidados, farmacia, infectología en el caso de las complicaciones, y también asistentes sociales, ya que son enfermedades, como dije, que va a requerir un largo tratamiento y por lo tanto es una alta carga para las familias. Y bueno, se sabe que teniendo un programa pediátrico de rehabilitación intestinal multidisciplinario, se disminuye la morbilidad y la mortalidad. Así que es muy importante que en cada hospital ojalá se tenga su programa de rehabilitación intestinal. En cuanto al tratamiento, estos van a ser los pilares, principalmente los dos que están arriba, que es la nutrición oral y enteral y la nutrición parenteral, ¿ya? Y también nos vamos a ayudar de algunos fármacos que vamos a hablar y un poquito también de cirugía. En cuanto a la nutrición oral, es súper importante mantenerla en estos niños, no solo quedarnos con lo parenteral y enteral, porque se sabe que la nutrición oral mantiene funciones de succión, de deglución, mantiene el interés y disfrute asociado a la alimentación, que es muy importante ya que va a prevenir trastornos de conducta alimentaria en el futuro. Y se sabe también que con la nutrición oral va a haber liberación de factores de crecimiento a nivel de las glándulas salivales, que a su vez van a aumentar la liberación de factores tróficos en el tracto gastrointestinal, lo que finalmente va a favorecer la adaptación intestinal que nosotros estamos buscando. En cuanto a la nutrición enteral, va a ser la vía de preferencia junto con la nutrición oral. Lo vamos a preferir para proveer los nutrientes, siempre que se pueda. Ya que tiene muchos beneficios, estimula la motilidad gastrointestinal, que a estos niños al tener resecciones a veces tan grandes se ve alterada, va a haber liberación de hormonas tróficas, de enzimas, va a haber una secreción pancreatobiliar normal, se produce una hiperplasia de la mucosa y aumento del flujo sanguíneo hacia el intestino. Y todas estas cosas van a promover una adaptación intestinal que sea más rápida y que logremos más precozmente una autonomía enteral. ¿Ya? En cuanto a cómo dar esta alimentación enteral, se puede dar en forma continua o en bolos. Ambas tienen beneficios. Se sabe que la alimentación enteral continua es mejor tolerada, produce una absorción adecuada de los nutrientes, ya que en el fondo es menor cantidad, pero de una forma continua, y los pacientes presentan mejor ganancia de peso. ¿Ya? En cuanto a la alimentación en bolos, se sabe que es algo más fisiológico, es como nosotros comemos normalmente. También van a haber liberación de enzimas y hormonas que van a mejorar la adaptación y permite un funcionamiento normal de la vía biliar. Por lo tanto, las guías recomiendan que, bueno, si el paciente lo permite, ojalá una alimentación enteral en bolos, y si no, empezar a hacer una mezcla entre estas dos cosas. Quizás en el día usar alimentación enteral en bolos, ya que también le va a permitir al niño tener quizás una mejor calidad de vida, y en las noches utilizar la alimentación enteral continua. Es una de las opciones que se plantean, siempre y cuando el niño mantenga un crecimiento adecuado. En cuanto a qué nutrición enteral ocupar, vamos a preferir las fórmulas extensamente hidrolizadas por una razón bastante lógica. Son péptidos cortos, triglicéridos de cadena media que van a hacer mucho más fácil y mejor la absorción. En cuanto a la tolerancia de la nutrición enteral, principalmente lo que se usa para medirla es la tasa fecal, ¿ya? Y lo que se describe que es aceptable es que los niños tengan una tasa fecal menor a 40 ml kilo día, porque se ha demostrado que bajo esto se permite un adecuado crecimiento y también un balance hídrico y electrolítico adecuado. Este es un extracto de una tabla de un paper que lo encontré bastante bueno porque habla sobre algunos principios de la alimentación enteral. Bueno, nos dice que principalmente la tolerancia a la alimentación enteral la vamos a evaluar con la tasa fecal, que como ya dije anteriormente, queremos que sea menor a 40 ml por kilo día. ¿Ya?
La tolerancia la podemos evaluar 2 veces al día, que es lo que hacemos nosotros acá en el hospital con el balance hídrico cada 12 horas. Y también nos recomiendan que los cambios, en el fondo que el aumento de mi alimentación enteral no se haga más de una vez al día, ¿ya? Entonces, yo voy haciendo cambios una vez al día y voy evaluando 2 veces al día la tolerancia. Nos describen que nuestra meta con la alimentación enteral sería ojalá llegar a 150, 200 ml por kilo o 100 a 140 calorías por kilo día, ¿ya? También nos indican que si es que yo no puedo aumentar, o sea, si la tolerancia enteral no es tan buena y no me permite aumentar el volumen enteral, acá refieren que son 20 calorías cada 30 ml más o menos, que es una onza. Si yo no puedo aumentar esto en 7 días, debo pensar en concentrar la densidad calórica de mi fórmula, ¿ya? De mi fórmula enteral para mantener el crecimiento adecuado de nuestro paciente, ¿ya? Y bueno, es un poco lógico, pero nos recomiendan que a medida que la alimentación enteral vaya avanzando, la nutrición parenteral debe ir disminuyendo en una forma de que mi velocidad de ganancia de peso se mantenga en el tiempo. En cuanto a la nutrición parenteral, es una gran herramienta de tratamiento para estos niños, ya que nos bypaseamos el circuito enteral, que es lo que está en el fondo disfuncionando en este momento. Nos entrega aporte de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos y también de micronutrientes, vitaminas y oligoelementos. Tener claro que, bueno, como dije, la adaptación intestinal puede demorar años, así que vamos a tener que tener presente en estos niños que van a requerir accesos vasculares de larga duración y también en la composición de la nutrición parenteral hay que tener ojo, ya que si aportamos un exceso de calorías en carbohidratos, corremos riesgo de producir una esteatosis hepática, que es parte de la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal, y también vamos a provocar que el exceso de glucosa finalmente se transforme en grasa por lipogénesis, que en el fondo el niño no va a subir en masa muscular, sino que va a subir en masa grasa, que no es lo que buscamos en estos pacientes. Bueno, en estos niños tener también presente que la mayoría va a requerir suplementación, porque como dijimos, va a haber una mala absorción, dependiendo de la parte que se haya resecado el intestino delgado. Por lo tanto, hay que tener un control sobre vitaminas, minerales y oligoelementos. En general, se hace como un screening basal de estos elementos, se ve si que requiere suplementación o no, y posteriormente se va haciendo un control seriado también, y dependiendo de cada paciente, para asegurarnos que los niveles de vitaminas, minerales y oligoelementos estén en rango normal. En cuanto a los fármacos que se pueden utilizar en la insuficiencia intestinal, hay poca evidencia y la absorción y farmacocinética en estos pacientes es desconocida porque va a depender mucho de la cantidad de resección intestinal, como el largo, la porción del intestino delgado que se reseque, así que es bastante desconocido. Pero igual vamos a nombrar algunos de los medicamentos que se utilizan. Primero que nada, hablar de los agentes antisecretores. Acá podemos ver el inhibidor de bomba de protones, los receptores de histamina H2 como la ranitidina, que los vamos a usar para reducir el exceso de ácido gástrico que se va a producir post-resección intestinal. También se utiliza la loperamida para disminuir el tránsito intestinal. Los secuestradores de ácidos biliares, sobre todo cuando hay mala absorción de las sales biliares producto de una resección del ilion terminal. Y estos últimos tres, la verdad, no han sido evaluados, por lo tanto, no los voy a nombrar. Como segundo punto, nombran a agentes como adyuvantes absortivos, que serían las enzimas pancreáticas, pero solo se recomienda en caso de que nuestro paciente efectivamente presente una insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? Tenemos agentes proquinéticos, como la cisaprida, algunos antibióticos como la eritromicina o la claritromicina, que se usan por su efecto proquinético, o la ciproctadina también. Los antibióticos principalmente van a ser útiles en el tratamiento de una de las complicaciones que tiene esta enfermedad, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿ya?
Fuera de esto, el uso excesivo de los antibióticos va a aumentar resistencia, va a aumentar el riesgo de infecciones fúngicas o por clostridio. Así que si no es por el sobrecrecimiento bacteriano, la verdad es que se recomienda utilizarlo lo menos posible. En cuanto a los probióticos, no hay suficiente evidencia para recomendarlo e incluso hay trabajos que dicen que aumentaría el riesgo de sepsis. Así que son poco recomendados y no sería bueno utilizarlos. Y finalmente tenemos como lo último en fármacos, que serían los factores de crecimiento, que son los análogos del glucagón peptidolite 2, que de esto me voy a referir un poquito porque ha sido como la última novedad en cuanto a fármacos. ¿Ya? El glucagón peptidolite 2 es una hormona que se secreta naturalmente en las células enteroendocrinas, en el hilo distal y en el colon. ¿Ya? Y la acción que va a tener normalmente en el organismo es que retrasa el vaciamiento gástrico, promueve absorción de nutrientes y estimula el flujo sanguíneo a nivel intestinal. Como análogo del GLP-2 tenemos la tiroglutida, que como efecto beneficioso se ha demostrado que aumenta la altura de las vellosidades y aumenta la profundidad de las criptas, que, recordando diapositivas anteriores, es lo que se produce en la adaptación intestinal. Por lo tanto, se ha demostrado que reduce el tiempo de nutrición parenteral. Los contras de este fármaco es que el efecto es reversible al suspender el medicamento. ¿Ya? No, en el fondo no me va a adelantar mi adaptación intestinal. Y tienen un costo súper elevado, por lo tanto corremos el riesgo de que al utilizarlo nos hagamos un poco dependientes también de este fármaco. En cuanto a las cirugías, bueno, en un inicio, en el momento de la resección intestinal, la idea es preservar la mayor cantidad de intestino, sobre todo el intestino delgado, que es donde se produce la mayor absorción de nutrientes. En el caso de no tener una anastomosis terminal en la resección, la idea es restablecer la continuidad lo antes posible, porque se ha demostrado que hay una adquisición más rápida de la tolerancia enteral y hay menor incidencia de la enfermedad hepática, ¿ya? Y bueno, los cirujanos también van a participar en cuanto a la instalación de catéteres venosos centrales, que los vamos a requerir, como ya dije, por mucho tiempo. En cuanto a cirugía, existen cirugías de aumento de la longitud intestinal. Hay dos tipos, la reconstrucción intestinal autóloga y la enteroplastía transversa seriada. No voy a hablar mucho de estas técnicas quirúrgicas, pero saber que existen, que hay cirugías que en el fondo, aumentar la longitud intestinal con el propio intestino del paciente, ¿ya? Y finalmente también comentarles un poco sobre el trasplante intestinal. Es algo que existe, pero que tiene en el fondo como criterios súper estrictos de los pacientes que pueden ir a trasplante intestinal. Y estos son una enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal que sea severa y progresiva, que tenga infecciones recurrentes de catéter venoso central, que haga sepsis recurrente, que nuestro paciente tenga un agotamiento vascular venoso, una trombosis mesentérica o que mi intestino residual sea extremadamente corto, ¿ya? ¿Y por qué? Un poco de las razones de por qué no se usa más el trasplante intestinal es porque, bueno, tienen una tasa de rechazo de trasplante agudo hasta un 40% en el primer año y un 45% a los 2 años. Y la sobrevida a los 5 años en niños es de un 58%. En cuanto a las complicaciones, principalmente, o la mayoría de las complicaciones, se va a deber al uso prolongado de nutrición parenteral. Sabemos que puede haber infección del catéter, trombosis vasculares y enfermedades hepáticas asociadas a insuficiencia intestinal. Te voy a hablar un poquito de... En cuanto a las infecciones asociadas a los catéter, se sabe que el acceso femoral es el sitio de mayor infección y el tener una sepsis por una infección asociada a catéter es factor de riesgo para disfunción hepática, son niños que tienen mayor mortalidad y es predictor negativo de la autonomía enteral. Por lo tanto, debemos evitarlas a toda costa. Ahora, lo que se recomienda es, lógicamente, mantener técnica aséptica al manipular los catéter, una adecuada mantención
educación de los cuidadores de estos pacientes, y también se ha visto que la locterapia con etanol ha servido bastante, porque bueno, el etanol logra penetrar en el biofilm bacteriano y destruirlo. Se ha demostrado que minimiza las infecciones y también el recambio de los catéteres, pero también puede tener complicaciones como trombosis, oclusión del catéter, incluso fracturas de catéter. Entonces hay que poner un poco en la balanza, en el fondo evitar la infección o evitar o arriesgarnos a que este catéter quizás se rompa o se ocluya, ¿ya? Actualmente acá en el Roberto del Río es parte del tratamiento en niños con intestino corto hacer locterapia con etanol. En cuanto a la trombosis vascular, se ha descrito un alto porcentaje, hasta un 66%, pese al uso de heparina en estos catéteres. Y no solo son trombosis superficiales, sino también de venas profundas, lo que nos lleva a un agotamiento vascular, que es lo que queremos evitar en estos niños, ya que en el fondo no vamos a tener forma de alimentarlos si es que no es por la nutrición parenteral, si es que aún no logran la autonomía enteral claramente. Y hablar un poco de la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal. Esta es una enfermedad que su fisiopatología no se comprende mucho, se cree que es multifactorial, no solo debido a la nutrición parenteral. Ocurre en un alto porcentaje de los pacientes, entre un 22 y un 50%. Y lo que se produce en esta enfermedad es que en el fondo va a haber una esteatosis hepática con fibrosis que incluso es persistente a pesar del retiro de la nutrición parenteral. ¿Ya? Estos pacientes van a desarrollar colestasia, elevación de transaminasas, pueden presentar ictericia, hepatomegalia, incluso llegar a hipertensión portal y alteraciones de la coagulación. Y en el tiempo, como dije, va a llevar una fibrosis nodular que incluso puede llegar a una cirrosis, ¿ya? Y se está demostrado que una hiperbilirrubinemia de predominio directo mayor a 2 miligramos por decilitro por sí solo es predictor de mortalidad. Así que igual hay que tener bastante control de estos pacientes en este sentido. Como dije, es multifactorial esta enfermedad, pero se asocia también en parte al uso prolongado de la nutrición parenteral, ¿ya? Y también a la falta de alimentación enteral, porque como dije en una diapositiva anterior, la alimentación enteral hace que el sistema biliar funcione de una forma normal, por así decirlo. Entonces, lo que se recomienda es alternar periodos de ayuno con alimentación y también ciclar las nutriciones parenterales, ¿ya? Así evitamos la secreción de insulina y la síntesis y depósito excesivo de grasas a nivel hepático, ¿ya? Ahora, hay factores de riesgo independientes, no solo la nutrición parenteral participa, pero también hay factores de riesgo independientes de desarrollar esta enfermedad hepática, que son, como lo dije antes, la sepsis y los niños prematuros, ¿ya? Que, como también dije anteriormente, son la mayoría de estos niños van a ser prematuros los que terminen con un síndrome de intestino corto. ¿Ya? En los prematuros se ha visto prevalencia hasta un 33%. Otra de las complicaciones que no deriva de la nutrición parenteral es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Se ha visto que, bueno, estos pacientes al tener grandes resecciones de intestino delgado se altera toda la motilidad del tracto gastrointestinal, lo que favorece el desarrollo bacteriano a nivel del intestino delgado. Lo que va a hacer esto es que exacerba los síntomas de insuficiencia intestinal y aumenta la mala absorción, ¿ya? Otra cosa que también favorece el sobrecrecimiento bacteriano va a ser la pérdida de la válvula ileocecal, que como dije en un principio va a ser un poco el que regula el paso de la alimentación entre el intestino delgado y el intestino grueso, pero también va a prevenir que ascienda en el fondo material colónico hacia el intestino delgado. Y al no tener esta válvula, se entiende que hay más riesgo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿ya? Actualmente no hay como un examen para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano. En el fondo hay que ver un poco la evolución del paciente, la clínica, en el fondo si es que no estamos avanzando en la nutrición enteral y no sabemos un poco la causa, puede deberse a esto y por lo tanto se recomienda en estos casos uso de antibiótico una semana al mes, todos los meses,
que sería metronidazol o ciprofloxacino, alguna de las alternativas. Y finalmente, como conclusión, decirles a todos que, bueno, la insuficiencia intestinal es una enfermedad cada vez más frecuente, como dijo la doctora Guerrero. Requiere un manejo multidisciplinario, es necesario porque, como ya dije, se ha visto que al tener equipos que manejen estos pacientes, disminuye la morbimortalidad, ¿ya? Ojalá tener un programa de rehabilitación, y el éxito del tratamiento está en lograr una nutrición adecuada, evitando las complicaciones, que a veces parece difícil, pero tenemos que seguir intentándolo. Aquí está un poco la bibliografía en la que va a ser la presentación. Muchas gracias. Nicole, permíteme felicitarte, extraordinario. Este trabajo Gracias. inmenso que hiciste no se puede quedar aquí. Tiene que ser publicado como una revisión bibliográfica. Felicitaciones. No puede quedarse ahí nomás. Muchas gracias. Ahora, ¿quién sigue? No, yo quería preguntar, hacer las preguntas del chat. Hola. Hola, miren, No en sé realidad si, era la... Claudia, Sí, ¿tú vas lo a que hacer pasa es que un comentario? No, miren, lo que pasa es que igual la Nicole iba a hacer como la presentación y nosotros en realidad la apoyamos en la presentación y bueno, y ver qué preguntas tienen. Nuestro hospital ha tenido bastantes intestinos cortos, muchas veces que los mandan desde regiones como a la parte de estudio, a la parte como estabilización y luego se mandan de nuevo a su servicio y quedan generalmente los equipos tratantes se comunican con el equipo de nutrición por estas telemedicinas, como para ir adecuando las alimentaciones. Ya es como eso como el trabajo, ya hay pacientes que están con alimentación parenteral domiciliaria, que es lo que ahora se está haciendo, digamos, en algunos de los pacientes que tenemos acá. Es como más o menos el programa. Ahora, un programa así como recién están como llegando más intestinos cortos, claro, se han juntado ahora porque como con lo del COVID llegan además los de otros centros, entonces por eso hemos tenido muchos más y generalmente bien complicados, porque los que nosotros vemos en el hospital son los que están complicados, generalmente cuando salen ya del ANEO, muchos de los que salen del ANEO ya salen con un poco de autonomía, ya los que vemos aquí en el hospital son los que han tenido más complicaciones en su tratamiento, más que nada. ¿Preguntas o no? ¿O alguien quiere hacer un comentario? Lorena está silenciada. Desde oncología tienen levantada la mano. Les doy la palabra. Hola, soy Beno. Hola, Beno. Perdón Oye, muy buena la presentación, la verdad no pude verla completa, pero lo que alcancé la encontré buenísima. Yo quería preguntarle a la Nicole y a las, o sea, obviamente es más preguntas en realidad a la Claudia y el resto de las nutriólogas, la Pascal, con respecto a el ciclado de las parenterales, en general, no solamente en estos pacientes con insuficiencia intestinal. Primero, ¿en qué momento sería lo ideal partir con el ciclado de la parenteral? Y segundo, en pacientes, por ejemplo, que son muy inestables metabólicamente y tienden a hacer muchas hipoglicemias en los periodos de pausa de parenteral, si ustedes sugerirían dejarlo igual con una carga de glucosa en ese momento. A ver. Y y dentro de los pacientes que tienen insuficiencia intestinal propiamente tal, también les quería preguntar qué opinión tenían. Yo sé que no hay mucha evidencia con respecto al uso, digamos, pero qué opinión ustedes tenían personalmente con el tema de la glutamina por vía entera. Eso. Ya, no sé, Nicole, si quieres o hablo yo. O sea, puedo contestar un poco con respecto a la glutamina. De todos los estudios que yo leí, no hay nada demostrado. Así que no sé si usted, doctora, sabe algo más. Ya,
Mira, de la glutamina en realidad hay muy poco. En intestino corto no hay ningún trabajo que diga que deberíamos ocupar, porque piensa tú que al principio en el intestino corto ocupamos pocos volúmenes por vía enteral. Ahora, como te digo, para decir si es buena o es mala, o no hace nada, digamos, hay que tener protocolos, y piensa tú que intestinos cortos tenemos así, nosotros hospitalizados 3 o 4 al año, entonces tendría que ser un trabajo más bien multicéntrico, ¿ya? Pero a la vez tienen tantos diagnósticos que también tendríamos que organizarnos en, ponte tú, en la enterocolitis, porque si es una insuficiencia por otra causa, por ejemplo la ganglioniosis, y eso no tiene mucho sentido usar. Ahora, si yo así de lo que hemos estudiado y de lo que ha estudiado el grupo francés, que es el más grande, no hay antecedentes, así que yo te diga, sí, se ocupa. ¿Ya? Más viene de experiencia en cada centro. Ahora, con respecto al ciclado, nosotros, la indicación es después de 2 semanas, o sea, antes de 2 semanas es poco riesgoso el que los niños hagan colestasia. Entonces, si sabemos que tiene un paciente, va a estar más de 2 semanas con una nutrición parenteral, lo que hace uno es empezar a planificar el ciclado. Generalmente el ciclado es raro ver hipoglicemias, ¿ya? Porque generalmente uno empieza con ciclados de 2 horas, de 1 hora. En los pacientes en que vemos alteración, o sea, hipoglicemia o algo, hay que descartar otras cosas, o sea, si ese niño, si está muy desnutrido, si el hígado está funcionando bien, no tendría por qué tener una hipoglicemia. Si uno hace la bajada del ciclado lentamente, tampoco. En los pacientes que uno ve, son, ponte tú, en recién nacidos, en los prematuritos, en esos pacientes, o que empieza uno con niños muy chicos con parenterales, sí. Pero en los niños así, por ejemplo, aquí tenemos al Andrés que está haciendo hipoglicemia, pero que en realidad tenemos que ver, o sea, estamos todos como bien complicados, porque es raro que un niño que ya estuvo con ciclado de parenteral, que no hacía hipoglicemia, está haciendo ahora hipoglicemia, entonces no vaya a ser cosa que le esté fallando el hígado, te fijas como, pero si tú me preguntas así, es raro que te hagan hipoglicemia cuando uno hace un ciclado de 2 horas. Y con respecto a qué ponerle entre medio a los que hacen hipoglicemia, si tienes un paciente que te está haciendo hipoglicemia con el ciclado, ya tienes que darle el ciclado, o sea, darle la parenteral completa, porque si le pones glucosa en ese lapso, no cumples lo que tú necesitas, o sea, que un reposo digestivo, o sea, un reposo a nivel sistémico de todos los nutrientes. O sea, si tú le pones glucosa, mejor ponle la parenteral completa. ¿Cachai? En ese sentido, eso es lo que uno busca, o sea, que no haya nada en esa hora. Eso es más o menos lo que yo les puedo, de la experiencia que tengo yo. No sé si alguna de las otras nutriólogas quieren decir un poquito más, o la Carola, que ha visto bastantes pacientes con intestino corto acá. Gracias, Claudia. La doctora Fondesauer también tiene levantada la mano. Muy bien, Nicole. Muy buena presentación de un tema que no deja de ser fascinante. Lo que uno quisiera, y la doctora Torrejón me va a apoyar, es que tal como somos tan estrictos en la búsqueda de marcadores del estado respiratorio hemodinámico, que eso se extendiera al tema nutricional. Somos un poco más livianos ahí. Y hay marcadores que deberíamos tener, evaluadores, porque no es llegar y ponerle calorías ni proteínas a estos niños. Deberíamos disponer de calorimetría, deberíamos disponer de prealbúmina libre y otros marcadores, y pedirlos también para ajustar los requerimientos a cada niño. Y el segundo punto es que la rehabilitación no es intestinal, es rehabilitación del niño. Estos niños suelen estar días, semanas o meses bastante inactivos, muy hiperprotegidos, por lo tanto, además son atróficos por hipercatabólicos, sin una restitución de la musculatura. Así que esto es bastante más amplio, incluye el fono, el KIN, etc. Y el tercer tema, tiene toda la razón la doctora Torrejón en cuanto a que no hay trabajo de glutamina, pero hay varios trabajos en el mundo, los franceses sobre todo, y eso se explicitó mucho en el último Mundial de Cuidado Intensivo. Sabemos que, y viene de los estudios fisiopatológicos el conocimiento, la glutamina es el 25% de los aminoácidos, y es el componente, es como la benzina del enterocito. Lo que nos falta es demostrar cuánto y cómo y en cuánto impacta la recuperación de ese pool y de la cofuncionalidad
en el resultado, pero obviamente no alarga el intestino, no hace nada más que eso, pero a veces permite que lo poco que tenemos funcione óptimamente. Y eso está en estudio, pero necesitamos obviamente más trabajo documentado que nadie puede hacer porque los números son muy chicos, no dan todavía. Y necesitamos, como digo, en estos mismos franceses, están midiendo selenio, zinc y otras cosas, pero todavía a nivel experimental. Aquí nos falta eso. Desde el Calvo Maquena pregunta Cecilia von Borris, pediatra del Calvo Maquena, ¿cómo se organizan para el seguimiento de los niños con parenteral domiciliaria? Si hay un equipo ambulatorio o domiciliario, o si hay sala de hospitalización para los niños con insuficiencia intestinal. Claudia está silenciada. Cata, ¿querís hablar sobre la domiciliaria? Hola, yo soy Catalina Guzmán, nutrióloga del hospital, y lo que nosotros tenemos son 2 pacientes que están con nutrición parenteral domiciliaria. Estos pacientes los coordinamos con el equipo de NANEAS también, y lo que hacemos es que el nutriólogo está a cargo en conjunto con otros especialistas. Los niños igual usan logterapia, casi siempre tienen problemas hematológicos como trombosis, así que también los ve un hematólogo, pero en general, y gastroenterólogo también. No tenemos en el hospital una sala de rehabilitación intestinal, sino que están en los distintos servicios, pero los pacientes se controlan ambulatoriamente una vez por mes y las parenterales las distribuimos a través de una empresa externa. Ahora, eso es como, o sea, digamos, lo que deberíamos hacer, y es lo que se intentó al principio, o sea, antes de que empezara la pandemia, era que ojalá los pacientes con intestino corto estuvieran en algún, o sea, como distribuirlo en algunos de los lugares nomás, por ejemplo, lo que era antes la UPGC, y que estaba trabajando la Carola Rendich, que había llevado bastantes pacientes, entonces tratar de localizarlos ahí, cosa de que el paciente, por así decirlo, estuviera como un equipo con su pediatra, que vaya viendo, digamos, cuáles son las necesidades y que, digamos, hacer reuniones con el interconsultorio. Lamentablemente, justo cuando habíamos logrado como que ya hubiera un poquito en la UPGC, que los trasladáramos para allá, llegó el coronavirus y bueno, tenemos que ir para atrás de nuevo. Sí, la vida. Pero, como dice un profe, se hace lo que se puede nomás, porque la vamos a hacer. Bien. ¿Puedo hacer un felicitaciones. Sí, doctora. ¿Sí? Mira, en el último tiempo hemos tenido la satisfacción de sacar varios niños que no tenían prácticamente futuro para adelante en cuanto al manejo de la insuficiencia intestinal y el intestino corto. La Carola me puede acompañar en lo que voy a decir. Tuvimos un niño de Copiapó que costó muchísimo, con todo el apoyo multidisciplinario que dijo Nicole, y lo mandamos precioso al año de vida con peso talla normal. A ese niño además se le agregó otro factor que era una comorbilidad, que era una fibrosis quística, que el diagnóstico se hizo acá en el hospital, no allá en Copiapó. Se fue precioso. O sea, desde el punto de vista, con los escasos recursos que tenemos nosotros como hospital público, hemos logrado grandes éxitos. El otro gran éxito fue un niño que el año pasado, a raíz de la pandemia, se heredó, por decirlo de alguna forma, del Hospital San Juan de Dios. Ese niño no tenía futuro desde el punto de vista de manejo tanto enteral como el manejo quirúrgico. Y se logró también entregar a sus padres en unas condiciones excelentes, con un manejo ambulatorio y de goteo enteral. Pero en pediatría todavía no hemos logrado enviar a algunos niños, por las condiciones de las casas en que viven, por las condiciones de nuestra población, de nuestros niños, a mandarlos con una parenteral. Porque el manejo de parenteral ya requiere personal especializado y un ambiente en que se desenvuelve el niño con bastante asepsia.
Eso no lo hemos podido lograr y creo que estamos al debe en eso. El manejo de nutrición parenteral, nosotros como equipo de pediatría, pero se ha podido en estos momentos y con mucha muy gratificante poder decir que hemos sacado 2 niños en el último año que se han ido espectaculares para la casa. Los nombres se los puedo decir, pero no se los voy a decir. Pediatría y todo esto comandado por la doctora Rendich. En este momento tenemos 3 niños en pediatría en salas comunes, porque la pandemia así lo ha determinado, en que estamos haciendo un manejo lo más ágil posible y fluido para que estos niños también sean devueltos a sus casas o sus hospitales de base en condiciones que puedan seguir adelante, una vida con calidad de vida adecuada. Estamos al debe con el equipo y creo que eso es lo que hay que conversar con un equipo de manejo ambulatorio de estos niños, para mandarlos a la casa más precozmente en cuanto a manejo enteral, que ya los tenemos algunos, pero el manejo parenteral todavía lo veo un poco difícil, porque hay que evaluar la situación habitacional de estos críos, que no tenemos una gran población con las suficientes condiciones para poder recibirlos. Es lo que puedo decir. Para mí una sorpresa saber que hay 2 niños con parenterales afuera. Es muy grato saberlo, porque se ha intentado, pero no ha habido posibilidades. Gracias. Carolina Renditz. Sí, yo quería agregar, Ceci, esos 2 parenterales que tenemos afuera eran de que antes que tú fueras jefa, por eso a lo mejor no te enteraste, estuvieron hospitalizados un tiempo largo. Pero yo quería 2 cositas. Muy buena la presentación, te felicito, Nicole, muy completa. Era un tema muy largo que lo resumiste muy bien, en las cosas como más importantes y que están más como demostradas. Por lo menos lo que yo quisiera enfatizar es que aquí es clave. Parece como que siempre se dice el trabajo en equipo, la reunión multidisciplinaria, pero aquí nos ha funcionado, yo creo, súper bien. Incluso en el minuto teníamos más pacientes y no estábamos disgregados, hicimos un comité de insuficiencia intestinal y que no solo incluía al gastroenterólogo, al nutriólogo, sino que al fonoaudiólogo, al psicólogo, al asistente social, al experto en catéteres, el infectólogo. Y yo creo que en ese sentido hemos trabajado bastante en equipo y ha sido muy, muy bueno. Y eso apoyado también que en toda la literatura dice que aquí los equipos de rehabilitación por vía intestinal, pero en realidad en global, son súper importantes. Eso quería agregar. Muchas gracias. Catalina. Sí, a mí me gustaría saber cómo es la situación emocional del médico o del equipo que atiende a este paciente. Porque bueno, yo hace muchos años dejé la parte hospitalizado, pero en general yo sentía que era súper terrible esto. Entonces, ¿ustedes se apoyan entre ustedes? ¿Tienen algún cierto apoyo externo? ¿O ya ante los buenos resultados esto no es tan terrible? Bueno, por mi parte, por lo menos, que desde el punto de vista del pediatra general, se sufre harto, porque cualquier día uno llega y ni está con fiebre, puede que se haya infectado el catéter. Hemos trabajado mucho para tratar en equipo con enfermería para evitar las infecciones, que son como nuestro mayor cupo, digamos. Igual a veces sucede, entonces, además las mamás, los papás se vuelven muy demandantes y súper, en general, muy aprensivos. Entonces, es un poquito cansador psicológicamente, pero gracias a Dios hemos ido caminando bien, entonces eso también como que va reforzando. Miren, yo soy una de las más viejas, así que yo he visto hartos intestinos cortos. Y lo que uno ve es que cuando te llegaba antes un intestino corto, uno decía cuánto va a ir a vivir, ¿me entienden? O sea, a ese nivel íbamos. Pero en la medida que hemos ido, digamos, viendo,
en realidad nuestros pacientes están viviendo más. Cuando yo llegué, cuando empezamos a trabajar en esto, las infecciones de catéteres era por eso que se nos morían los pacientes. Y actualmente ya tenemos mucha menos, estamos viendo pacientes que están saliendo adelante, hay parenterales domiciliarias, que yo les voy a decir que en los hospitales los últimos 10 años se están haciendo, porque en realidad antes era difícil. Entonces, si bien son pacientes difíciles, yo creo que es como todo paciente crónico, o sea, uno sabe, con el tiempo uno va como adquiriendo ya, ¿no? Es que uno va como viendo que lo bueno es así como con los fibrosis quísticos, los pacientes oncológicos, que cada vez van saliendo cosas nuevas. Y que de hecho hay ahora tratamiento, hay niños que pueden vivir con el GLP-2 y que lamentablemente el GLP-2 es carísimo y tiene que usarse de por vida, o sea, no es un tratamiento corto, es un tratamiento que mientras tienen medicamento ellos van a poder tener una suficiencia intestinal, pero quitando el medicamento vuelven para atrás. Entonces, como les digo, pero por lo menos se ven luces de que en un futuro próximo pudiera haber, digamos, un tratamiento mejor. Ahora hay un equipo, o sea, uno ya podemos contar, ponte tú, ya todos hablan el mismo idioma, la Carola, el grupo de infección intrahospitalaria. Ya antes era como trabajar sola, ahora ya no. O sea, ya hay un equipo que todos conocen más o menos el tema, llega a sala y no es como, llegó esto, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Entonces, es distinto, ya las cosas se están viendo como más tranquilas. Cuesta menos trabajar. Me alegro. Sí, eso también, Catalina, dale. Así ya lo ibas a leer. Lo iba a leer. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando estuvimos haciendo el trabajo sobre la historia del Hospital Roberto del Río, vimos que muchas de las publicaciones que había antiguamente en la revista Pediatría o la Chilena de Pediatría, habían cosas novedosas, ¿eh? Entonces me acuerdo de un artículo que decía un elemento nuevo, no me acuerdo exactamente cómo le llamaban, pero era la descripción del halo, el halo que se usó mucho tiempo para administrar oxígeno, ¿ya? Entonces es importante que todo lo que se vaya haciendo vaya quedando reflejado en publicaciones, investigaciones, etc. Así que la invitación es como a eso, a llevarlo, a tener los datos y saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, etc. Y un breve comentario para dejar la meta siempre más alta de lo que uno cree poder alargar. Hace 20 años, yo en mi pasantía por nutrición en el Johns Hopkins, ya había niños, 20 años atrás, y los conocí, de 18 centímetros de yeyuno, era un niño ambulatorio que iba al colegio, y lo que ponían énfasis es en este resguardo de un equipo, la ausencia de infección. En Chile todavía se mueren en general de sepsis o de agotamiento vascular. Entonces, en el fondo, el primero que tome en Santiago, en provincia, en regiones, contacto con este niño que va, tiene que entender que el acceso vascular es preciado y precioso y lo tiene que cuidar. Pero estos niños van a tener una mejor vida. Hay que desarrollar el home care, pero como digo, Estados Unidos y los países desarrollados ya no tienen una ventaja de mucho tiempo y podemos llegar ahí. Hay que trabajar cada día en forma más segura, más documentada y más registrada en cuanto al estudio de la nutrición, no aceptar los números clásicos de las fórmulas que, como sabemos, dependen exclusivamente de ese niño y cómo lo tratamos. Aquí hay un comentario que acaba de entrar que dice que Diego Miranda habla de que los análogos GLP-2, aún sin muchos estudios sobre sus efectos adversos en niños, pero que en adultos aumentaría significativamente el riesgo de neoplasias. Hay un par de ensayos randomizados desde el 2016, pero nada muy concluyente y sin muchos años de seguimiento. A ver, lo que pasa es que igual hay algunas contraindicaciones en ocupar el GLP-2, una vez es que tengan de estas enfermedades, neoplasias múltiples. Entonces, si hay antecedentes en la familia y todo, no entran. Los trabajos que se hacen en GLP-2 generalmente, como es caro y no se dispone, son como trabajos de investigación, hay protocolos de GLP-2, muchos de ellos con el laboratorio, en que se siguen. En Argentina hay un centro de insuficiencia intestinal, en La Plata, donde están haciendo estudios, pero como te digo, tiene como
como varios ítems. Uno de esos es esto de los cánceres, en que se va viendo, digamos, qué paciente entra y qué no entra. Entonces están como recién saliendo los estudios. Es como la droga que nos podría ayudar, pero como te digo, no hay estudios así que yo te diga. Yo sé que, por ejemplo, hay estudios 8 niños, te fijas, es como chiquitas todavía las bases. Sí. Doctora Olave, yo creo que serían las últimas preguntas. Más que nada, comentar que este hospital tuvo la experiencia de tener una chica hasta los 4 años, pero claro, se dieron todas las complicaciones que nombraron. Trombosis de vías venosas grandes. Nosotros tuvimos que pagar a la Católica que nos pusieran un catéter intrahepático. Con eso la niña arribó bastante, pero se nos infectó también. Después tuvimos un catéter en la ácido que los cirujanos locales pusieron. Pero la niña llegó a comer por boca, a caminar, a conversar. Tuvimos una crianza de la niña porque la tuvimos en el hospital muchos años. Y llegó un momento en que se hizo toda una evaluación con los gastroenterólogos entre la Católica y el Calvo Maquena y se hizo la elongación del intestino, pero lamentablemente después de esta operación nos las devolvieron casi a la semana y llegaba con una infección intrahospitalaria y hizo una sepsis y se nos fue. Pero nuestra experiencia es todo lo que se comentó en la presentación, problemas de catéter, problemas de vía. En algún momento esta niña estuvo con limitación del esfuerzo terapéutico porque ya no teníamos vías, pero la madre investigaba y nos decía que en la Católica había, lo pedimos al hospital que nos pagara esta instalación de catéter. Se vive, los equipos viven muchas tensiones y de hecho hay que rotar los equipos para poder no desgastarse. Esa es la experiencia que tenemos y ahora actualmente tenemos otra chica que también tiene lo mismo. Ella está más dañada, sí, tiene parálisis cerebral, pero esta otra chica, yo mandé una foto, ella jugaba, tenía un autito aquí. En realidad fue una experiencia que se nos fue un hijo nuestro. Por lo tanto, hay que animarse digamos, a enfrentar todas las cosas, pero claro, hay un momento que se va nomás y por una causa como una sepsis, eso es lo más terrible que finalmente nos pasó a nosotros. Un comentario como aporte, porque yo creo que todos los hospitales en Chile deben tener su propia experiencia de un caso o 2 casos. En La Serena creo que tienen también, en Copiapó, y bueno, me imagino que a lo largo de todo Chile deben haber 1 o 2, 3 casos. No sé, ustedes deben tener la experiencia más acumulada. Perdón, no vi la primera parte de la presentación, pero como está en YouTube la tendré que revisar. Gracias. Muchas gracias. Próxima semana entonces, vacunación hepatitis B en personal de salud. Lo puso ahí Catalina en el chat. No sé si la doctora Guerrero quiere cerrar la reunión. Está silenciada. Hola, Catalina. Ya, vamos a cerrar la reunión. Muchas gracias, Nicole. Estuvo súper entretenido. La verdad que yo tenía un poco miedo del tema por lo que dije antes, pero es una maravilla ver cómo hemos ido mejorando por la salud de los niñitos. ¿Ya? También tuvimos varias personas del Calvo Maquena, de por allá del sur, del norte, etcétera. Así que bueno, lo esperamos la próxima semana, un poquito antes de las 11:30. ¿Ya? Muchas gracias por asistir. Chao. Gracias. Chao.